Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros esta mañana a Laura Peña Izquierdo, presidente de Copardón, Confederación Patronal de la República Dominicana. Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Gracias Muy bien, muy nuevamente bien. por la invitación. Me puse color navideño. Color navideño. Sí, vestida de rojo. Y vamos a cerrar el año viendo o proyectando desde la visión del sector patronal cómo cerramos y cómo se espera que abra el año 26. Antes una taza de café Santo Domingo, café del bueno. Sí, gracias. Gracias. Eso es bueno. Aquí está. Laura, cuéntenos, ¿cómo estamos cerrando desde la perspectiva de los que generan empleo, de los que se arriesgan, de los que tienen que lidiar con dificultades para hacer que la máquina prenda y camine? Bueno, ha sido un año, la verdad que es retador. Vamos a terminar el año con un crecimiento menos de un 3%, más bajito que lo acostumbrado de los últimos años. Eso es retador para abrir el año 2026, porque empezamos ya con esa vara tan bajita. Ojalá que podamos tener un mejor crecimiento el año que viene. En materia laboral, tuvimos un año muy activo. Parece que vamos a empezar el año también bastante activo. Empezamos el año con el tema de la revisión de los salarios. Hubo un aumento de un 20% este año para aplicar en 2 tramos. Un 15% se aplicó en abril y después un 5% completivo en febrero. O sea que tenemos un completivo en febrero 2026 en tema de salario. Y tuvimos el año completo hablando de código laboral en diferentes cámaras. Senado y Cámara de Diputados, sí. Nosotros ya nos hemos reunido en 2 ocasiones con la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, luego de que ellos recibieron el anteproyecto. Ellos han tenido una muy buena apertura. De hecho, hace 3 semanas fue la última vez que nos reunimos, que nos convocó el presidente de la Cámara, Pacheco. Ahí estuvo Melido Mercedes también y los representantes de los partidos. Nosotros fuimos con todas las asociaciones empresariales que hemos estado trabajando en el Consejo Consultivo del Trabajo por aproximadamente 3 años, el tema del código, para que cada quien pudiera tener la oportunidad de exponer su posición con el tema del código laboral y el tema pendiente. Esa es la realidad, porque tenemos un solo tema pendiente. Hay algunos temas técnicos que sí hay que corregir en la redacción, hay temas de infracción también que nosotros no estamos de acuerdo, que no se corrigieron en el Senado, que también estamos abogando porque se corrija en la Cámara de Diputados, pero nosotros agradecemos esa apertura y lo que se nos solicitó fue que todo lo que nosotros entendemos que está pendiente, que lo pusiéramos por escrito. Entonces, el 28 de noviembre fue la fecha que nosotros depositamos esa comunicación en la Cámara de Diputados y después de ese día no hemos tenido ningún acercamiento. Sí, también es importante aclarar que lo propio hicieron los sindicalistas. Ellos también depositaron una comunicación porque ellos también se reunieron con la Comisión de Trabajo a exponer sus posiciones también y cada cual depositó su correspondencia. A la legislatura le quedan hoy 30 días aproximadamente. 30 días y hemos visto como no ha habido quórum para las reuniones en esta semana, por lo menos eso fue lo que pude ver. ¿Está en comisión todavía? Sí, sí, está en la comisión. ¿Y luego quórum en la comisión? No hubo quórum, exactamente. ¿En la comisión? En la comisión, ayer. Si no se aprueba en esta legislatura, perece el código. Perece, así es. Entonces tendría que comenzar de nuevo, exactamente. Entonces, nada, nosotros tenemos el tema pendiente que la gente pues nos dice cómo ustedes siguen hablando del tema de la cesantía y demás. Bueno, es el espacio que nosotros entendemos que tenemos la oportunidad de que nos escuchen, de que nos entiendan, de que analicen todas las posiciones que tenemos con relación a manejar los costos laborales. No es una sola posición. Nosotros hemos puesto sobre la mesa varias opciones de cómo manejar los costos laborales de las empresas. Porque cabe recordar, y yo le he dicho varias veces en este programa, que cuando se aprobó la Ley de Seguridad Social en el año 2001, el artículo 50 hablaba sobre un tema de un seguro de desempleo para sustituir la cesantía. Eso nunca se logró. Pero, ¿qué sucede? Cuando ya empezamos a aportar con temas de protección social, pensiones, salud y riesgos laborales, lo cual muy positivo para el trabajador. De hecho, el sector sindical dice que la Ley de Seguridad Social es la mayor conquista social del trabajador dominicano. Entonces, a las empresas se le duplican sus costos laborales, porque en el año 92, que fue la promulgación del código anterior, nosotros no teníamos Ley de Seguridad Social. Entonces, a partir de ahí,
Pues entonces, unos años más tarde, el sector empresarial empieza a señalar estos costos laborales aumentados y en el año 2013 se crea la comisión que creó el presidente Danilo Medina para empezar ese análisis. Estamos desde el 2013 estudiando este tema del Código Laboral. Y nosotros lo que le hemos dicho al Congreso, tanto al Senado y ahora a la Cámara de Diputados, es que analicen estas opciones porque ninguna lesiona los derechos adquiridos de los trabajadores. Todo lo que un trabajador tenga hasta ahora se va a respetar, porque ninguna ley es retroactiva. Mucha gente piensa como que, bueno, entonces yo pierdo. No, yo no pierdo. Usted sigue bajo el amparo del Código Laboral de 92 hasta que cese ese contrato de trabajo. No importa que haya una nueva legislación, pero el hecho de que nosotros hayamos puesto y planteado algunas de opciones que no lesionan para nada los derechos adquiridos, todo lo contrario, nosotros lo que estamos buscando es la manera de crear empleo, de dinamizar el sector empresarial, de que jóvenes empresarios, jóvenes que están emprendiendo, puedan emprender una empresa. Cuando nosotros hicimos hace 2 años una encuesta a micro y pequeña empresa, 1000 empresas junto con la OIT, ellos manifestaron 2 obstáculos para emprender. Uno, el anticipo, que todos sabemos que ese tema del anticipo pues que era transitorio. Sí. Y el tema de los costos laborales. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de ayudar a disminuir estos costos laborales para que pueda haber un dinamismo en el empleo, tanto en las empresas que existen como creación de nuevas empresas. Ahora, usted ha explicado... Y hay que, perdóname, un comentario, ¿no? Por eso te interrumpo, discúlpame. En buena lid, en ser justos, hay que reconocer que ustedes en el sector empresarial han estado moviendo su posición. Porque al principio era eliminación de la cesantía. Ustedes han estado constantemente moviendo su posición al mayor respeto a los derechos adquiridos, etcétera, totalmente, y mayores beneficios. Sin embargo, no han encontrado en el sector sindical la misma apertura y en el gobierno menos. Es que ni siquiera hubo una sola sesión al Consejo Consultivo del Trabajo donde nosotros pudimos plantear de manera formal todas estas opciones. Sin embargo, no tuvimos una retroalimentación por parte del sector sindical porque incluso así es la apertura nuestra. Óyeme, mira, si tú no estás de acuerdo con esto, proponme algo, vamos a buscar un punto medio de entendimiento, porque de eso se trata una negociación. De hecho, hay muchos temas que el tema de calcular la cesantía en base al salario promedio que devengó el trabajador mientras estuvo en la empresa. Eso no lesiona a nadie porque yo no estoy tocando la cesantía. Yo lo que simplemente estoy diciendo, no vamos a calcular en base al último salario, vamos a utilizar el promedio de los salarios que devengó. Sí. Yo creo que eso es bastante razonable. Nosotros hemos hablado de incrementar el periodo de prueba de 3 meses a 6 meses. ¿Tú no quieres que sean 6? Vamos a poner 4. Vamos a poner 5. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que dicen 3 meses no me es suficiente para yo capacitar un joven que acaba de salir de una universidad. Dame 6 meses, dame 4 meses o 5 para yo ver si la persona es apta para la posición. Porque ustedes saben que ya a los 3 meses ya tienen derecho inmediatamente. Entonces esa ha sido una de las opciones. El tema también del pasivo laboral. Hoy en día solamente nosotros podemos presentar como gasto deducible de impuestos cuando yo ejerzo el tema del desahucio. Pero sin embargo, ese pasivo laboral que yo tengo que hacer, eso yo no lo puedo presentar como gasto. Entonces nosotros hicimos un acercamiento con unos asesores legales, unos asesores tributarios, que dijeron presenten que se pueda deducir una parte del pasivo laboral como gasto. Y eso ayudaría a la empresa. Y eso no lesiona en ningún aspecto al trabajador. Entonces ellos no han mostrado apertura de negociar con nosotros ningún aspecto de la cesantía. Es obvio, eso que señala Oscar, que era justamente lo que yo iba a preguntar. Es obvio que el sector empresarial, que el sector empleador, que los patronos han ido variando, han ido flexibilizando sobre la postura original. Así es. Yo le pregunto, ¿dónde ha estado el problema? Por ejemplo, ustedes han insistido mucho en los últimos tiempos de que la cesantía, de que los derechos adquiridos no se pierden. Así es. Que eso va a regir el nuevo esquema para el empleado que se contrate nuevo. Entonces yo le pregunto, eso luce tan razonable, o sea, ¿dónde entienden ustedes que está el problema? Porque el sector sindical está cerrado, o sea, ¿dónde está el problema? Yo creo que el sector sindical no ha entendido que nosotros estamos buscando legislar para el futuro y no legislar por una coyuntura o por el momento. Nosotros estamos viendo el futuro y a largo plazo, los diferentes tipos de trabajo que hay nuevos. Estamos viendo que los jóvenes incluso muchas veces no se quieren emplear.
no tienen como incentivo. De hecho, Ángel hizo una encuesta del joven votante hace 2 años o 3 años, donde el mayor hallazgo es que los jóvenes quieren migrar de República Dominicana. ¿Y por qué? Por temas laborales, porque no encuentran oportunidades de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Hay empresas que no tienen el incentivo de contratar a una persona joven, porque es una persona que obviamente viene sin experiencia. Yo tengo que invertir en esa persona un dinero para entrenarla. Entonces, oye, me damos un poquito más de espacio para yo entrenar a esta persona antes de que tenga derechos adquiridos. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de que ellos nos entiendan a nosotros, de que el trabajo ha cambiado, la forma de trabajo, los tipos de trabajo, y que nosotros lo que tenemos es que legislar para garantizar que ese crecimiento económico que nosotros hemos tenido por tantos años lo podamos seguir teniendo, y que el sector empresarial, que es el motor de la economía, pues siga teniendo la capacidad de emplear. Laura, ¿qué opinión le merece a usted personalmente o a Copardón el caso del SENASA? Miren, definitivamente que la sociedad está indignada. ¿Por qué? Porque esto toca un tema muy sensible, que es el tema de la salud. Y la salud de millones de personas, porque el SENASA ya estaba manejando entre el subsidiado y el contributivo aproximadamente 7 millones de afiliados. Y la verdad es que nosotros lo que queremos es que se haga justicia. Lo peor que lo que es corrupción es la impunidad. Y aquí no puede haber paño tibio ni favoritismo, independientemente de que sea una persona del sector público o privado. Entonces, todo el peso de la ley debe de caer sobre las personas involucradas en este... O sea, es algo que nunca debe de haber pasado. Nosotros nos sorprendemos de tantos controles que tienen todos los sectores, el financiero, el sector de la seguridad social. Hemos avanzado cantidad en temas de controles, de supervisión. Señor, usted va a un banco, saca un préstamo y tiene que llevar no sé cuántos papeles hasta para hacer una pequeña inversión, tiene que llenar una debida diligencia. Confesarse con los Estados Unidos. Tenemos ley de lavado de activos. O sea, la República Dominicana ha avanzado enormemente en control, entonces fallaron todos. En tu caso particular, tú estás hasta vinculada al sector seguros. Correcto. Tú estás vinculada a eso. Sí. Cisarril falló, o no hay en la ley mecanismos para que la supervisora de ese sector tenga herramientas para auditar esas cuentas. No, es que hubo fallos en la supervisión. Ellos tienen elementos para supervisar correctamente. Yo desconozco que ellos auditan en las ARS, porque yo particularmente no tengo una ARS, pero hay controles. O sea, a las ARS todos los días se le está auditando, se le está solicitando documentos, se le piden de todo, de todo. Nosotros que somos corredores de seguros, que somos auditados tanto por la Cisarril como por la Superintendencia de Seguros, tenemos que anualmente un supervisor que va y se adentra a nuestra oficina, a nuestros papeles, a revisar todo de arriba abajo. ¿Y eso no había, en SENASA eso no existía? No lo desconozco, es que estamos todos iguales. Nosotros entendíamos que habían controles y que había supervisión. Que un pensamiento, una reflexión para el mensaje que tratar de que la gente no caiga en un desaliento total, porque tenemos que seguir viviendo. Claro. Y no cabemos todos los dominicanos y dejar esto abandonado. Hay que seguir. El mensaje para el que participe en toda actividad pública o privada, para que no haya un desenfreno y una apetencia y una codicia. Miren, yo albergo la esperanza de que todos estos controles que fallaron se revisen y que se apliquen los controles que tengan que aplicarse en todos los estamentos, que son sectores que son supervisados. Son sectores que tienen que rendir cuentas. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de garantizar a la población que estos sectores que son sectores supervisados, ¿por qué son supervisados? Porque manejan fondos y manejan temas que son públicos. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de que esto se garantice, la supervisión de un sistema financiero, un sistema de salud. Señores, después que sucedió lo de Baninter en el 2003, que mucha gente pudo haber dicho, caramba, ¿qué esperanza tenemos? El país avanzó. El país estableció nuevas leyes, nuevos controles y demás. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de recobrar todos esos controles para que esto no vuelva a pasar, porque esto nunca debió de haber pasado. Precisamente porque venimos de un sector regulado. El enfoque que te hacías, la pregunta era esa, o sea, si existe, porque yo refería temprano el ejemplo de Baninter. O sea, cuando sucede Baninter y la crisis bancaria en sentido general en el 2003, nos dimos cuenta que la regulación era débil. Y creamos fortaleza institucional para que la Superintendencia de Banco, la Junta Monetaria tuviera una capacidad
desregula el sector financiero nacional, que le devolvió la confianza. Sí. Y ha logrado un crecimiento muy sostenible y sano del sector financiero dominicano, muy bien regulado. Sí. Entonces, la pregunta ahí viene, y lo hace temprano, la regulación que nos damos hoy en la seguridad social, que maneja una cantidad exorbitada de fondos, con riesgo sistémico del sector financiero incluso, ¿es suficiente? ¿O tenemos que vernos, y en ese ejemplo del 2003, a revisar las regulaciones existentes? Tenemos que analizar qué falló ahí, porque realmente la Superintendencia de Salud tiene ya muchos años funcionando y supervisa a ARS pequeña, ARS grande, años supervisando al SENASA. Entonces hay que estudiar qué sucedió en estos 4 años o casi 5 con esa supervisión, porque anteriormente había funcionado. Y no, entonces, no podemos pensar que no funciona ninguna. Hay que pensar que hay que estudiar esto a fondo para que el ministerio y todo el sector de justicia determine cómo fue que operó este desfalco. Hay que ver si había manera de detectar y hay que ver cuánta gente está involucrada también. Por eso es que yo digo que esto hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias. Y hasta qué punto no pudiera esto estar en otras ARS. Porque así como aquí se beneficia un grupo de gente, otros también pueden estar beneficiando en otras ARS. Como yo digo, todos estamos en la misma canasta. Aquí no hay privilegios para el privado o el público. Todos tenemos que cumplir la ley. Eso es lo principal. Laura, hablaba el Estado de Derecho. Hablaba al principio sobre cómo estamos terminando el año a nivel de crecimiento. Hoy hay un informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, hablando de que cerramos el año República Dominicana 2.9. Y bueno, una de las cuestiones que se proyectan para ver lo que va a ocurrir a futuro, sobre todo en el 26, es de si hacemos o no una reforma fiscal. Y hay quienes han sostenido que el presidente está resistido a esto y que el sector empresarial pudiera motivar al presidente, pudiera poner el tema para tratarlo. Le pregunto si en Copardón se trata ese asunto. Miren, nosotros en Copardón trabajamos estrictamente con los temas de seguridad social y temas laborales. Sin embargo, en el sector empresarial, que es en el sector que he estado por muchos años, de hecho, estuve cuando fui presidenta de ANGE, el tema de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo fue aprobada en el 2012, la 0112. Me acuerdo que ese era ese era mi lema en ese momento, en el 2013, que se cumplan los 3 pactos: pacto eléctrico, pacto fiscal, pacto de educación. Y ha quedado rezagado el tema del pacto fiscal, que no hay duda de que nuestro país necesita sentarse a hacer un pacto fiscal integral. Cuando digo integral, hay que revisar el ingreso y el gasto. Hay que revisar que sea un gasto eficiente, que sea un gasto de calidad. Entonces, es algo que quedó pendiente. El año pasado pues no se pudo hacer. Hay que buscar la manera de que se mejore la manera de abordar el tema de la reforma fiscal, porque el año pasado pues como no se socializó, no se conversó con los sectores, pues entonces no se pudo concretizar. Entonces no tenemos idea de si hay algún proyecto ya hecho. Vamos a esperar el año que viene. Laura, ¿qué nos trae? Usted la primera pregunta la respondió sobre el tema de lo que hoy sale en los medios, de que tambalea el acuerdo en el Congreso con los 2 grupos. ¿Usted piensa que va a ser un poco de lo mismo, que eso se va a dar larga el asunto, que la sensate, que se llegará a un acuerdo? Miren. Y que ustedes tienen una fuerza interna ahí en el Congreso que no va a dejar pasar eso. No, de eso de fuerza interna, no hay ninguna fuerza interna. Nosotros lo que hemos visto es el acercamiento de la Cámara de Diputados y del mismo presidente Pacheco de entender nuestra posición. Pero no solo la de nosotros, sino también la del sector sindical. Pero los sindicalistas no están en eso. Bueno, pero de alguna manera puede servir de mediador. Vamos a ver si eso se logra, porque miren algo, que hay un tema que yo no mencioné ahorita con las propuestas que nosotros hemos hecho. El artículo 86, que es el artículo que habla de las 30, que incluso el mismo presidente Pacheco lo mencionó. Yo iba a terminar en el las 30. Dicen que ese es su ustedes no transigen con eso. Bueno, es que ahí no estamos afectando a nadie. Nosotros, ese es el artículo probablemente que más nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque usted tiene una demanda de un empleado de 100,000 pesos, de 200,000 pesos, y entonces
eso se convierte en 2 años en los tribunales en 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque las 30, que es la multa y hay que abogados, se le aplica. Y hay abogados que compran claro eso. Que sí, Entonces, claro ¿qué que solución sí? ustedes le tienen a las 30? ¿Cuál? Que le pongamos un tope a las 30 de 6 meses. Esa fue la posición que nosotros fijamos y la que depositamos en la ¿Y hay Cámara de acuerdo Diputados y el sobre Senado. eso? No hay acuerdo, Ese pero el vamos punto. a buscar la manera de ver si nos ayudan a llegar a un Usted que acuerdo. habla de mediación, mira, la iglesia está reactivándose. Sí. Tal vez puede juntarse con el episcopado o con el arzobispo de Pero aquí. yo entiendo que la posición de nosotros En las 30. o sea, las 30, Sí, establecerle un tope de 6 meses es algo que nosotros entendemos que es factible. ¿Por qué? Porque el despido y la dimisión, que son las otras formas de terminación de contrato, tienen un periodo de terminación de 6 meses, también un tope. Entonces vamos a igualar este aspecto de la parte del desahucio, que es también una forma de terminación, y vamos a igualar las otras dos formas de terminación y ponerle un tope de 6 meses. Eso ayudaría muchísimo a reducir esos costos laborales que nosotros tenemos, porque cuando yo tenga un expediente laboral en un tribunal, yo no sé en cuánto puede terminar. Eso va a depender del tiempo que se tome el juez en fallar. Bueno, gracias a Laura Peña Izquierdo, le deseamos una feliz Navidad. Gracias igualmente. Éxito. Gracias. Nos despedimos mañana de vuelta, como de costumbre, a partir de las 5 de la madrugada.